¿Me tengo que operar sí o sí si me he roto el ligamento cruzado anterior? Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a explicar, vas a entender qué es lo que hay que poner encima de la mesa para llegar a tomar la decisión de ir al quirófano o de probar el tratamiento conservador, es decir, recuperar el ligamento cruzado anterior que se ha roto sin tener que pasar por cirugía. Y es que al final la ciencia ha avanzado muchísimo y si es verdad que hace 20, 30 años solo se planteaba, es decir, la única opción era la operación, no se veía otra opción que no fuera pasar por quirófano, pero ya todo ha ido avanzando muchísimo y a día de hoy ya sabemos, ¿vale?, que no todo es operar, ¿vale? Hay otras vías como es el tratamiento conservador, teniendo en cuenta muchísimas cosas que ahora veremos y explicaremos en pizarra. Pues hay gente que no necesita pasar por cirugía y que puede llegar a recuperarse perfectamente de su lesión de ligamento cruzado anterior. También hay casos que sí necesitan cirugía, pero sobre todo el objetivo del vídeo es que entiendas realmente, pues en este caso por ejemplo tú, si necesitarías realmente una cirugía o qué factores tienes que poner encima de la mesa para llegar a tomar una decisión. Y sobre todo, aquí lo más importante y lo que yo siempre digo, que tú realmente lo entiendas y que seas tú el que toma la decisión siempre, claramente de la mano de un profesional, también de la mano de tu traumatólogo y poniendo todo encima de la mesa, lo que vamos a ver, pero que también seas tú el que lo decida y seas tú el que lo entienda y no sencillamente pues te digan que te tienes que operar sí o sí y tú dices, ok, pues no entiendo el por qué, pero vamos a operación, sino que me gustaría que entiendas realmente el punto, los factores que hay que tener en cuenta y de esta manera tomes una decisión mucho más coherente. Bien, y antes de empezar, sobre todo, que quede claro que el mensaje no es ni muchísimo menos que nunca se debe operar, que en ningún caso necesita cirugía o algo así, no, o sea, al final el objetivo del vídeo es que se entienda que hay una vía que se llama tratamiento conservador, recuperar el ligamento cruzado anterior sin pasar por cirugía, que muchas veces es viable y muchas veces ya no solo es viable, sino que merece la pena al menos darle una oportunidad, ¿vale? Y si falla, ya lo veremos, hay múltiples variables de personas con X situación, X lesiones concomitantes, X síntomas y otros que ahora veremos, que nos llevan a poder tomar una decisión coherente, decir, vale, probamos el conservador, a lo mejor puede fallar, pero si falla voy a llegar perfectísimo al día del quirófano y me va a facilitar eso muchísimo el postoperatorio, entonces vale la pena. O directamente sabemos que por todo lo que hemos puesto encima de la mesa, probar el conservador puede ser muy viable, entonces vamos a darle una oportunidad y poner los 5 sentidos en hacer un muy buen trabajo, ¿vale? Y probar este conservador. Y también habrá casos en los que directamente sí o sí, por todo lo que ya vemos, casi que muy probablemente tiene que ir al quirófano, pero entonces necesitaremos hacer un buen preoperatorio, sea del tiempo que sea, vamos a necesitar llegar lo mejor posible el día de operación. Entonces el mensaje es que sí o sí hay que trabajar, sea lo que sea que tengamos encima de la mesa, y que muchísimas veces, ahora veremos, el conservador valdrá la pena. De hecho os diré más, yo ahora mismo me toco madera, si me rompiera el ligamento cruzado anterior, obvio depende de muchísimas cosas, ¿vale?, que ahora veremos, pero casi seguro que yo probaría el tratamiento conservador, porque sabemos con la ubicación de la lesión que pasar por quirófano tiene un impacto masivo en nuestro sistema nervioso y a nivel propioceptivo va a ser un cambio muy grande, ¿vale? Recordamos que al final nuestro ligamento cruzado anterior está enviando información constante a nuestro sistema nervioso y nos ponen una aplastia, ¿vale? Sea autoinjerto o aloinjerto, pero nos ponen una aplastia y eso va a ser un cambio muy grande para nuestro sistema. Entonces, siempre que sea viable darle una oportunidad al conservador, va a ser una muy buena opción. ¿Vale? Entonces, tenemos primer factor que sería la inestabilidad. Es decir, que yo directamente, caminando, bajando escaleras o haciendo cualquier cosa, note que la rodilla se me sale, se me vuelve a entrar, ¿vale? Más de 3 veces esta translación anterior de la tibia, noto que se me sale, se me vuelve a entrar, tengo estos episodios de inestabilidad en un periodo de un mes y medio aproximadamente. Directamente sabemos que sería una puntuación de 5, es decir, un buen candidato para ir al quirófano. De todos modos, aunque yo tenga estos episodios de inestabilidad, ¿vale?, yo lo he visto y lo sigo viendo, se sigue viendo a día de hoy que vale la pena darle una oportunidad al conservador, ¿vale?, pero haciendo que esto a lo mejor antes no lo he dejado suficientemente claro, hacer un buen conservador no significa hacer 4 máquinas en el gimnasio y ya está, sino que directamente en estos 3 meses, si puede ser también, claro que sí, de la mano de un profesional experto en este tipo de lesiones, yo voy a hacer un trabajo pues neuromuscular, teniendo en cuenta el sistema nervioso, el sistema propioceptivo, ganando estabilidad monopodal, etcétera, 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 etcétera. Y si yo consigo reducir este síntoma, si yo consigo reducir estos episodios de inestabilidad y al final la persona consigue no volver a tener pues estos episodios de inestabilidad a lo largo del tiempo,
directamente se clasificaría como Coppers, por lo tanto, valdría la pena seguir con este conservador. ¿Qué podría pasar? Que si yo sigo con este conservador, ¿vale? Yo puedo seguir trabajando, me aproximo a mi deporte, puede ser que yo al llegar a mi deporte vuelva a tener episodios de inestabilidad, podría ser también, pero el mensaje que ya vamos a ver, que lo repito bastante en este vídeo, sería que no he perdido el tiempo directamente, todo lo contrario, sino que yo, imagínate cómo voy a llegar el día del quirófano, voy a llegar hecho un toro y me va a ser muchísimo más fácil el postoperatorio, pero muchísimo más fácil, ¿vale? Que también es un poco el mensaje del vídeo, que sea lo que sea, si yo pruebo el conservador, si hago muy buen trabajo resumidamente y llego al quirófano al final porque me ha tocado ir al quirófano, es que va a ser lo mejor que poder hacer. Todos estos meses, de verdad que me han servido muchísimo, porque el postoperatorio va a ser súper fácil y no van a haber complicaciones. Todas las que muchas veces hay, pues directamente no van a haber complicaciones si yo he hecho un muy buen trabajo. Hay muchísimas menos posibilidades de que hayan complicaciones. Entonces, ese es un poco el punto. Luego, yo puedo, como he dicho, probar el conservador, no mejorar y pues se clasifica como no Coppers y tendría que pasar por quirófano. Entonces, directamente aquí también he puesto otra flechita que sería, soy candidato a operación, ya voy a cirugía. Podría ser también, ¿vale? Que al final, como he dicho, este síntoma en estas condiciones, más 3 episodios en un mes y medio aproximadamente, es gran candidato de ir a operación. Y yo también he puesto aquí cirugía porque a lo mejor hay estos síntomas junto con el siguiente factor que ahora veremos, que también me sumo ciertos puntos para llegar a ayudarme a tomar la decisión o llegar a hacerme pensar que, oye, pues tomar la decisión de ir al quirófano es coherente, más los siguientes factores que ahora veremos, ¿vale? Que todos ellos en conjunto, más lo que yo quiero decir, que ese es un punto importante, pues decido operarme, que también va a estar perfecto, seguramente. Entonces, ese sería un poco el punto del primer factor. Luego ya tenemos lesiones concomitantes, es decir, aquí muy resumidamente, ¿vale? En función de las estructuras que yo tenga afectadas, voy a tener más o menos puntos, voy a ser como aquí, igual que he dicho, pues eres un buen candidato para ir a operación teniendo en cuenta el primer factor, los episodios de inestabilidad y demás. Pues aquí, por ejemplo, si yo tengo afectado el menisco, el ligamento cruzado anterior, interno, cartílago, cuantas más estructuras tenga, pues más flechitas, más puntos tendré para que seguramente necesite pasar por esta cirugía. No va a ser lo mismo estas características, este caso en concreto, que, por ejemplo, no sé, puede ser tú, de tener solo el ligamento cruzado anterior roto. No va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces, claramente, si yo tengo el ligamento cruzado anterior roto aislado, ¿vale? Pues probar el conservador, teniendo en cuenta el resto de factores, etcétera, puede valer la pena seguramente, o puede ser más coherente probar el conservador que no si yo tengo muchísimas más estructuras afectadas. Entonces, aquí directamente el segundo factor sería este. Si tú tienes el cruzado aislado roto y ya está, no va a ser lo mismo, ¿vale? Que si yo tengo menisco, cartílago, cruzado anterior, cruzado interno, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Es el resumen. Si tú tienes varias estructuras afectadas, pues sumamos más puntos de nuevo para plantearnos esa cirugía, ¿vale? Y poco más. Ahora sí, directamente pasamos a los siguientes factores, ¿vale? Que son muy importantes. No, perdonad, ha habido un corte aquí que ponía batería baja y he tenido que parar el vídeo. Bien, pues como decía, tercer factor, ¿vale? Súper importante, ¿vale? Al final, ningún factor hay que cogerlo por aislado, es decir, si yo ya directamente cojo el tercer factor y me lleva a pensar que necesito cirugía, olvidarme del tratamiento conservador y directamente pensar que solo necesito cirugía y que solo es viable el quirófano, sino que yo creo que lo coherente aquí es ponerlo todo encima de la mesa, todos los factores, y entender con la educación de la lesión sobre todo cada factor y lo que yo quiero asumir, lo que yo estoy dispuesto a asumir, y pues como ahora veremos, tipo de deporte, nivel, edad, etcétera, decir, ok, pues vale la pena ir al quirófano, pero no directamente coger y, por ejemplo, aquí, si yo ya tengo 25 años, 30 años, que soy un tío joven, pues como tengo esta edad, ya directamente voy al quirófano, ¿vale? Porque ahora, teniendo en cuenta lo que voy a explicar, puede ser lo que te venga a la mente, pues no, directamente hay que tener todo lo que he dicho antes y todo lo que veremos ahora. Todo en conjunto nos llevará a tomar la mejor decisión. Entonces, primero, tipo de deporte y nivel. Y el cuarto, que lo voy como a ligar un poquito, ¿vale? Y el cuarto, ¿vale? Pedazo de línea. Y el cuarto sería la edad. Entonces, no va a ser lo mismo mi tío Manolo, por ejemplo, que ya tiene una edad, que tendrá ya entre 50 y 60, 56, y al final le gusta la bici, es un tío activo, le gusta la bici, le gusta caminar, ir al gimnasio, ¿vale?
Y, oye, pues es un tío activo, pero no va a volver a competir, tampoco está en ningún deporte de alto pivotaje, ni muchísimo menos a un nivel competitivo de alta demanda. Entonces, no va a ser lo mismo este caso que, por ejemplo, Aleix, que tiene 18 años, un tío súper competitivo jugando al fútbol 11 con ganas de seguir mejorando y subiendo en nivel de división y a una alta demanda, ¿vale? Un deporte ya de por sí con alta demanda más él que es súper competitivo y quiere seguir mejorando, pues no va a ser lo mismo, ¿vale? No va a ser el mismo escenario. Entonces, aquí directamente yo empezaría desglosándolo con tipo de deporte y nivel, ¿vale? Tipo de deporte. Sobre todo hay que tener en cuenta el pivotaje, ¿vale? Si hay pivotaje, pues ya sumaremos más puntos, ¿vale? Más flechitas de saber que hay una alta demanda a nivel articular. Si hay contacto, por ejemplo en el fútbol, ¿vale? Hay contacto, pues aquí ya también sumaríamos más flechitas de alta demanda. También hay perturbaciones, hay estrés, también un deporte en el que haya estrés a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso, que yo tenga que tomar decisiones muy rápidamente, sumado a pues que ya haya pivotaje y que haya contacto, pues ya hace el escenario perfecto para entender que aquí hay una alta demanda, ¿vale? No va a ser lo mismo, pues que mi tío Juan le encante correr, pero, por ejemplo, no busque un deporte con extras variables, con pivotaje, contacto, perturbaciones y demás, sino que directamente le encanta correr, es un tío que, oye, le gusta muchísimo correr, pero sabemos que no es el mismo deporte, ¿no? Y luego el nivel, pues no es lo mismo amateur que competitivo, puede ser también un deporte con estas características de pivotaje, contacto y perturbaciones, pero que directamente sea amateur de baja demanda, ok, yo voy ahí, hago mi pachanguita, como es mi caso, ya no compito ni nada, yo por ejemplo vas a hacer tu pachanga de fútbol, tu pachanga de pádel 1 o 2 veces en semana, pero a una alta demanda, ¿vale? Que a nivel competitivo, perdón, a una baja demanda, he dicho alta demanda, que a nivel competitivo, ¿vale? No va a ser lo mismo, entonces ya poco a poco puedes ir como creando el escenario entendiendo este tercer factor también, ¿vale? Nivel deportivo y tipo de deporte, junto con la edad. Como he dicho un poco antes, ¿vale? Va un poco ligado y pues la edad va a tener bastante importancia. Entonces, normalmente, cuando son personas jóvenes, sobre todo pues jóvenes que van a buscar volver a un deporte como es el fútbol y más con una alta demanda, pues directamente también nos suma puntos, ¿vale? Nos suma bastantes puntos de pensar que necesitamos ir al quirófano. Ya, ahora voy con pero ya sumado a que yo directamente, pues imagina, soy una persona joven de 18 años, ¿vale? Que realmente quiero volver 100% al fútbol y soy muy competitivo y soy muy bueno, entonces sumado a que mi lesión no es cruzado aislado, sino que hay más estructuras, puede ser menisco, cruzado interno, cartílago, etcétera, y sumado a que encima tengo episodios de inestabilidad y he probado ya el conservador, ¿vale? Incluso puede ser que no lo haya probado, pero ya tengo episodios de inestabilidad que me llevan a sumar también estos 5 puntos, pues poco a poco voy construyendo un escenario, en este caso, que me llevaría a pensar que la cirugía es una opción coherente, pero como has visto, teniéndolo todo en cuenta. También puede ser que yo tenga más edad, ¿vale? Si yo, pues como he dicho, imagina, soy una persona de 50 años, incluso como he dicho antes, yo con la edad que tengo soy muy joven, pues yo probaría también el tratamiento conservador seguramente por, como has visto, el tercer factor, ¿vale? Que con esto lo que te quiero decir es que aunque yo sea joven, como he dicho antes, no aislamos ningún factor, sino que es todo en conjunto lo que nos lleva a pues tomar la decisión de ir a cirugía o no. Se ha visto también personas muy jóvenes que también están haciendo un deporte de pivotaje, contacto, perturbaciones como es el fútbol, que han vuelto perfectamente y están jugando sin ningún tipo de problema por todo lo que poníamos encima de la mesa. Nos lleva a pensar que al final pues era coherente probar el tratamiento conservador y se ha conseguido. Entonces, edad, si es una persona mayor, pues probablemente la cirugía puede llegar a ser una opción si tenemos en cuenta el resto de factores, pero puede tener sentido también que tengan menos puntos, sean menos candidatos por el tema de la edad. Si es mayor, pues el pasar por quirófano. Entonces, aquí un poco, resumiendo un poco los factores, lo más importante, familia, es que os quedéis con que entendéis cada factor y sabiendo esto, yo lo pongo todo encima de la mesa y digo, ok, yo mismo como voy construyendo el escenario, ¿no? Tengo, imagina, 30 años, como he dicho antes, voy poniendo ejemplos, 30 años, me he roto el cruzado, aislado, he tenido algún episodio de inestabilidad, no han sido 3, pero he tenido un par en un mes, 2 meses,
y aparte, pues como he dicho, tengo 30 años, soy joven, que a priori pues sería candidato para la cirugía. Me gusta el fútbol, me gusta el pádel, pero no voy a competir. Yo ya, pues al final voy a hacer más bien pachangas. Oye, voy a probar el conservador. Perfecto, brutal, porque si no falla, no le vas a por cirugía. Si al final falla, pasaré el quirófano por llegar con un toro y será súper fácil para mí el postoperatorio. Y eso es un poco la mentalidad, ¿vale? Entonces, al final es juntar todos los factores, ¿vale? Y decir, ok, tengo este escenario, juntando todos los factores, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero decidir teniendo en cuenta todo y entendiéndolo todo? Que ese es el punto, ¿ok? ¿Decido conservador? Perfecto, gran decisión. ¿Decido quirófano? Bueno, seguro que también estará bien, porque si yo entiendo todos los factores, lo pongo encima de la mesa y tomo esta decisión, pues será coherente porque lo he tenido todo en cuenta. Ese es el mensaje. El mensaje no es que directamente resonancia, me he roto el cruzado, quirófano, ¿no? No, ese no es el mensaje, ¿vale? Al final el pasar, mejor no escribo en directo porque voy a perder seguidores. El mensaje no es que yo voy a pasar por quirófano, perdón, tengo la resonancia, rotura de cruzado, quirófano. No, hay tonos grises, ¿vale? Hay tonos grises, ha avanzado todo muchísimo y todo lo que he ido explicando se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Y cuando yo lo tengo todo en cuenta, pues directamente puedo tomar la decisión y va a ser coherente, sea el conservador o sea la cirugía. Así que espero que hayan quedado claros, ¿vale? Como siempre, si hay alguna duda, tienes un enlace aquí abajo de mi comunidad, en la que la gente puede escribir en un grupo de dudas poco sus dudas, para al final, pues, si vas a tomar una decisión de este calibre de ir a una cirugía o no, que sea lo más coherente posible esa decisión y que sea desde el conocimiento, ¿vale? Entonces, ya para acabar, sobre todo, como he dicho antes, el mensaje también es que siempre hay que hacer un preoperatorio, que se resume en conservador, ¿vale? Entonces, un tratamiento conservador casi siempre se va a tener que hacer, porque si al final acabas teniendo que ir a cirugía, vas a tener que trabajar igual. Y si tiene sentido y es coherente plantearnos el conservador, vamos a tener que trabajar y mucho. Entonces, siempre vamos a tener que trabajar. Ese es el mensaje. El mensaje no es que muchas veces pasa, como he dicho, que yo primero ya directamente voy al quirófano porque me he roto el cruzado y no tengo nada en cuenta y no le doy una oportunidad al conservador cuando realmente sería viable por todo lo que tengo. Mal. Entonces, peor aún que yo tengo la cirugía, como siempre digo, en mucho tiempo, X meses, y pues directamente voy al gimnasio, hago 4 máquinas, dejo pasar el tiempo. No, hay que apretarle, hay que hacer un buen trabajo, siempre si se puede, de hablar a un profesional experto en esta lesión y os prometo que va a ser la mejor inversión de tiempo, energía y dinero, porque es vuestra salud y al final esta lesión ya sabemos que es una lesión compleja y es una lesión compleja y sabemos que también lleva complicaciones, recaídas, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo esto, va a valer muchísimo la pena que nos la tomemos en serio, va a valer muchísimo la pena que busquemos la excelencia en nuestro proceso de recuperación. Entonces, hasta aquí un poco el resumen de los factores y el resumen de cirugía y conservador. Espero eso que te haya quedado claro, ¿vale? Me gustaría sobre todo eso, que aparte que haya quedado claro, si tú, por ejemplo, ya tienes la decisión clara, oye, que lo des todo y vayas a hacer un muy buen trabajo, si puedes, dejándote ayudar también y que tenga mucho sentido el trabajo que estás haciendo para la decisión que sea que hayas tomado. Así que, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Como he dicho, enlace aquí abajo de mi comunidad y enlace aquí abajo también de mi número personal por si quieres que analice tu caso personalmente y vea si te puedo ayudar.